Vamos a hablar de los matrimonios cristianos en crisis. Estos donde la gente me dice, somos cristianos y mi esposo o mi esposa está teniendo problemas con la infidelidad o me quiere abandonar o me está pidiendo el divorcio. No importa la función. El caso es que tenemos una estrecha intimidad con el Señor, como lo dice la palabra. Y a un matrimonio, andando en los caminos del Señor, le ha caído esta crisis matrimonial. Este tema lo voy a desarrollar en dos partes o dos videos. En la primera parte quiero que hablemos de las fuentes del problema, cuáles son los factores que lo pueden estar ocasionando. Y en la segunda parte, revisar esos versículos que nos hablan qué hacer en estas situaciones, cómo aplicar la Biblia a nuestra situación. Así que vamos a empezar identificando los factores que han traído la crisis matrimonial. Primero tenemos que hacernos conscientes que todas las relaciones de pareja, sea unión libre, sean casadas por lo civil, católicas, cristianas, tienen desacuerdos, es normal. Pero esos desacuerdos se convierten en un conflicto que lleva a la crisis matrimonial cuando los cónyuges empiezan a reaccionar de la manera equivocada. Esto empieza a aumentar la tensión negativa que hay en vez de tener una reacción positiva con sabiduría y mansedumbre que sí sumaría a la solución del conflicto. Y estos desacuerdos en toda relación de pareja pueden ser producidos por los siguientes factores. Están los factores individuales, que son por algo que yo estoy haciendo que incomoda o pone en riesgo la relación. Están los factores externos, que tienen que ver con un problema de la salud, un accidente, una situación financiera o por otros miembros de la familia que se están metiendo en nuestra relación. Y los factores espirituales, que se ocasionan por ataques de Satanás o por un desorden que tenemos. Cuando las personas me llaman por consejería, yo trato de identificar en ellas cuál es el problema que están tratando de solucionar y como puedo notar que están desenfocadas del verdadero problema, los llevo a entender e identificar que el primer problema y el origen de todos los problemas terrenales empiezan en lo espiritual. Y es ahí, en el problema espiritual, donde Satanás se metió en el centro del matrimonio para separarlo. Y esto se produce porque hay una falla en la seguridad espiritual del matrimonio. Tiene que haber pasado algo que le dio la cabida, la entrada, la autoridad a Satanás para que pueda venir y separar. Y esto lo podemos confirmar en Proverbios 26:2. Que nos dice que ninguna maldición viene sin causa. Esos matrimonios cristianos que me contactan me dicen que además de eso, ellos sirven en su congregación. Son pastores, son ministros de alabanza, trabajan con jóvenes o también son líderes de matrimonios. Entonces ahí es donde trato de que ellos identifiquen qué es realmente ser cristiano. Y la segunda parte, cuál es o cómo debe de ser la relación que un cristiano tiene con Dios. La primera parte de qué es ser cristiano, muchas personas lo tienen identificado. Entendemos que esto es creer en Dios, creer en el Hijo, Jesús y en el Espíritu Santo. Y la idea es que nosotros trabajemos en una relación con Dios para que nos lleve a ser como Cristo. Y frutos de esa intimidad que tenemos con Dios y al nosotros dar esos frutos de ser como Cristo, servimos en la iglesia, en las calles, en nuestra comunidad. Servimos dando ese testimonio de lo que hay de Cristo en nuestras vidas. En esa parte no encontré el problema. El problema lo encontré en lo que la gente cree que es tener una intimidad, una relación con Dios. Ahí es donde pude identificar claramente que hay una gran confusión entre qué es una intimidad y lo confunden con el servicio en la iglesia. Y ese factor es el que me llevó a desarrollar este video, porque noté que casi en todos los matrimonios en crisis que son cristianos se están confundiendo en que el servicio reemplaza la relación o intimidad diaria con Dios. Y para esto les quiero dar un testimonio de un caso que nos puede poner en contexto de lo que está pasando. Resulta que conocí la historia de un par de pastores, llevaban 20 años casados y ella tenía un secreto que no podía aguantar más contárselo a su esposo, que era pastor, y le confesó que el hijo que tenían de 20 años de edad no era de él, que era producto de una infidelidad. Este pastor, al escuchar esa noticia, entró en una crisis tan profunda que se fue al mundo
a revolcarse con todos los placeres del trago, las mujeres, lo que encontrara, con eso se desquitó, con eso se desahogó. Ese matrimonio duró destruido por 5 años, donde él se revolcó en el mundo, mientras que ella hacía lo que la palabra nos manda hacer, de orar, de estar en la brecha, de nosotros no alejarnos de Dios. Y al cabo de 5 años, este hombre entra en sí, un verdadero arrepentimiento, vuelve con su esposa y logran salvar el matrimonio. De ese testimonio cabe resaltar que sí, una confesión de que el hijo que tengo, que tiene 20 años, es producto de una infidelidad y he sido engañado por tanto tiempo, yo creo que no importa el nivel de cristiano que sea, va a ser una situación dura de afrontar, es dolorosa, nos va a confrontar en fe. Pero también esto nos evidencia que una situación de esas o la que sea no justifica que yo tenga como un desquite con Dios y me tire a los placeres del mundo como una forma de protesta o de que rebeldizándome de esa manera fuera a solucionar algo. Como sea que se quiera ver, esa no es la manera en la que un verdadero cristiano se desahogaría. La realidad es que un verdadero cristiano siente esa voz del Señor que lo invita a llevarle esa carga a Él para ayudarnos a superarla. Él quiere que llevemos nuestras cargas a Él para que podamos superarlas, para que seamos limpios del dolor, de la ofensa, seamos sanados de esas heridas. Y en esa cercanía, tener la capacidad para perdonar y hacer un borrón y cuenta nueva. Un cristiano que está bien parado en su intimidad diaria con el Señor, ese corazón de ese cristiano va a ser fácilmente inclinado al perdón y al gozo de que una persona se esté arrepintiendo y esté confesando su pecado. Y creo que habría mayor fruto de esto si se trata de mi esposa, la cual se supone que ha amado por 20 años. Pero podemos ver que esa parte que se tiene que activar en un cristiano no sucedió. Entendamos que el plan de Dios también tiene estrategias para superar la adversidad. Dios nos da las estrategias para enfrentarla, contenerla, solucionarla. Pero aquí podemos ver que no hubo una activación espiritual de parte de Él para ponerse en contacto con el Señor. Y eso es lo que le dio la entrada a Satanás para hacer lo que mejor sabe hacer. Y es lograr que dos personas que se aman ahora se odien y el uno se destruya contra el otro. Esa es la misma falta que está destruyendo todos los matrimonios del mundo. Hay un cónyuge que es el que comete la falta y el otro no la puede perdonar. Y aprovecho para hacerte una pregunta que me sirve para documentarme para los próximos videos. ¿Es tu caso también donde tu esposo o esposa cometió una falta y a ti te está costando perdonarla? Te agradezco si me lo dejas en los comentarios. Quiero hacer una nota aclaratoria para lo siguiente que voy a desarrollar. Todo lo que estoy diciendo, aunque algunos versículos pareciera que le hablaran a las mujeres y otros le hablaran a los hombres, quiero que hagamos una aclaración, y es que con respecto a las instrucciones a obedecer, no está haciendo una distinción entre si usted es hombre o mujer. Todo aplica para ambos cuando se trata de obedecer la palabra. Cuando yo empiezo a indagar la vida espiritual que tienen esos cónyuges que están luchando por su matrimonio, por su restauración matrimonial, por una reconciliación en su pareja, le hago 4 preguntas claves para identificar cómo está su relación con Dios. Y con esas respuestas es que yo le logro demostrar cómo está de confundido realmente en la posición donde Dios quiere que él esté. Y sería importante que usted se las tiene que hacer porque hace parte de encontrar la solución a este problema. Estas preguntas son exactas, solo se responden con un sí o un no. Olvídese de explicaciones o de contar la manera en que usted lo hace. Simplemente yo se lo voy a preguntar exactamente y usted piense si sí o si no. La primera, ¿usted entiende que en Mateo 22:36 el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, no entre todas nuestras cosas? Que en Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que en Josué 1:7 el Señor nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que no nos apartemos de la ley de Dios ni a izquierda ni a derecha, sino que al contrario meditemos en el libro de la ley tanto de día como de noche, para que en todo lo que emprendamos nos vaya bien. Entendiendo esto, su intimidad diaria con el Señor es que usted aparta el primer tiempo del día, 30-45 minutos, en donde ora, lee la palabra en orden, si es la primera vez empezando por el Nuevo Testamento, un capítulo todos los días.
y luego se dispone a cantar alabanza. Ojo, no es solamente escuchar alabanzas, acompañarse con ellas, cantar alabanza. Esto, tal cual como lo acabo de explicar, usted lo entiende y lo está haciendo, porque ahí está el primer problema. La mayoría de las personas, casi todas, me dijeron que no lo hacían, o no lo hacían de esa manera, o no todos los días. En especial, que la Biblia no la leen o que solamente están leyendo los salmos y los proverbios. Vamos con la segunda pregunta. ¿Esa intimidad, como se la acabo de explicar, su pareja, usted veía que también lo hacía? La respuesta de más de 2000 personas con las que he trabajado en estos últimos 3 años de manera virtual, todas me dijeron que no, ninguna pareja lo hacía. En serio que yo creo que más de 2000 personas con las que hablé, que sus parejas tampoco hacían esto, eso es un dato importante a tener en cuenta. Aquí hay un factor importante, peligroso para los matrimonios. Vamos con la tercera para ver cómo nos va. ¿Ustedes tenían la costumbre de orar como pareja tanto de día como de noche, o al menos en una de esas 2 jornadas? ¿Tenían una intimidad juntos, orando y leyendo la palabra? Bueno, algunos me decían que sí oraban, pero no leían la palabra. Y muchos casos me dicen que sí lo hacían al principio, pero después lo dejaron de hacer. Bueno, la cuarta, creo que es la más importante. Esperemos que en esta no te quedes. Cuando había una discusión, un desacuerdo, una pelea como normalmente todas las parejas lo tienen, ustedes en vez de pelear, alegar, discutir, sacar el pasado, no hacían realmente nada así, sino que se ponían juntos a orar para permitir que el Señor en ese espíritu nos pudiera ayudar a encontrar una solución en su sabiduría, en su mansedumbre, en su prudencia. Ni una, ninguna lo hacía. Yo creo que con estas 4 preguntas nos estamos dando cuenta de qué estatus tiene nuestro matrimonio frente a la obediencia a Dios. ¿Dónde está nuestro matrimonio realmente en el reino de Dios? Esta falta de intimidad diaria con Dios es inevitable que produzca una desnutrición espiritual, incapacidad para poder obedecer, para tener fe, y menos vamos a tener esperanza. Y es precisamente en esa desnutrición espiritual donde verdaderos cristianos están patinando porque no pueden obedecer la palabra, no tienen la capacidad, caen en la tentación de ir en contra de Dios y hacer precisamente lo que la palabra nos dice que no vayamos a hacer. Por ejemplo, en Proverbios 14 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Claro, la sabia entiende que en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nos habla de que la mujer necia con sus manos la destruye, se refiere a su boca, sus acciones, esos argumentos, peleas, alegatos, esas malas reacciones, con esa mala actitud que se desahoga, es que destruye la casa. Y por eso yo lo he dicho en muchos videos, y a todas las personas que le he dado consejería también se lo digo. Cada vez que usted se pone a alegar, pelear, criticar, discutir, levantar la voz, tirar cosas, lo que usted le está diciendo a Dios es: Señor, quítese de aquí, que yo a la manera de Satanás voy a arreglar mi matrimonio. Y eso es lo que nos lleva a desobedecer lo que dice Primera de Pedro 3:7, donde nos dice que tratemos a nuestra pareja como un vaso frágil, como coheredera de la vida. Pero no se refiere solamente a las mujeres, es el trato hacia el prójimo. Para que de esta manera, cuando yo lo estoy tratando mal, lo que estoy ocasionando es que mis oraciones sean bloqueadas, no sean escuchadas por Dios. Ofender al otro lo que va a ocasionar es que tengamos un estorbo en nuestras oraciones. Aquí claramente nos está diciendo que no hay ningún conflicto que nos dé la autoridad para maltratar al otro. Y esto también lo vas a evidenciar porque muchos me dicen que oran y oran y oran y oran, pero sienten como que Dios no los escucha, que Dios no les quiere responder, como que Dios no los quiere ayudar. Yo te aseguro que allí empieza la parte del problema donde Dios no está escuchando nuestras oraciones o no las quiere contestar. Y eso lo están rematando porque precisamente Proverbios 28:9 nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley, para no obedecerla, para no meditarla, pues también hace que sus oraciones no quieran ser escuchadas por Dios. Y también en otra versión nos dice que si alguno no quiere atender la ley de Dios, obedecerla, tampoco Dios soportará sus oraciones. En otra versión dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Yo creo que aquí te estoy demostrando
que hay instrucciones claras, puntuales de la importancia de meditar en la palabra y de obedecerla. Porque precisamente al nosotros faltar en eso que Dios nos está pidiendo, pues obvio, las promesas de Dios no se van a cumplir. Ese poder de Dios no se va a glorificar en nuestras vidas. De allí es que viene el problema, que no sentimos su cobertura y menos la respuesta a lo que estamos pidiendo. A este caso de desobediencia se le va a sumar un problema de opresión espiritual, el cual te lo quiero explicar con el testimonio de lo que nos pasó a Pao y a mí. En cierta ocasión nosotros estábamos tomando una decisión sobre un colchón viejo. Yo decía que se lo diéramos a alguien que no tenía dónde dormir y Pau con mi hija me dicen que no lo regale, que por qué no lo colocábamos debajo de otro colchón para que quedara más alta una cama. A lo cual a mí me pareció absurdo que era más importante acomodarnos más alto que el hecho de que pudiéramos hacer que alguien durmiera sobre el colchón. Pero ellas lo hicieron como una sugerencia sin haberlo meditado o pensado mucho, simplemente hablaron. Pero yo en ese momento yo lo tomé muy personal. Me ofendí profundamente, me entró una ira descomunal por ver ese grado de falta de empatía por el prójimo. Realmente yo lo quise ver así. A primera vista ellas no lo hicieron con esa intención, pero algo en mí me hizo verlo de esa manera. Y fue tanta la rabia que me salí de mi habitación de dormir con Pau, me fui para la sala y duré 2 días durmiendo sin ella y sin hablarle. Y Pau, al verme por segundo día en esa posición, viene con amor, con prudencia, como una mujer sabia, y me dice: mi amor, ¿hasta cuándo vas a seguir bravo por esto? Vení, arreglémonos. Pero yo reaccioné de una manera violenta, con groserías, diciéndole que yo quería sacarla de mi vida, sacarla de mi corazón, que no quería amarla más, que yo quisiera irme donde nunca más la volviera a ver, que me dejara en paz, que se fuera, que no me hablara. Ella se fue llorando para la habitación y entrando a la habitación le dijo al Señor: bueno, Señor, si eso es lo que Él quiere, dáselo. Pero ahí es donde Dios le habló y le dijo: ese no es Él. Él no es el que está diciendo esas cosas. Ponte ya mismo a alabar y a reprender para que salga eso de allí. Y Pau fue obediente y se puso a cantar alabanza y a reprender. 30 minutos después de este suceso en que ella está en eso, yo estoy en la sala viéndome unas prédicas acerca del perdón y todo eso, y yo reconocía que yo estaba siendo exagerado, que no valía la pena pelear de esta manera, y como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Me voy a divorciar por esto? Pero había algo que no lograba yo entender, que es como si me tuviera firme en esa posición de no doblar el brazo y esto se tiene que acabar. Y mientras que veía esa prédica me empecé como a quedar dormido y cabeceé. Y cuando abro los ojos siento yo como que ya algo había cambiado en mí. Entonces me levanté corriendo, fui a donde Pau y le dije: amor, perdóname. Nada de lo que dije es verdad. Yo no sé por qué te dije eso. Yo no sé qué pasa. Y Pau me dijo: mi amor, tranquilo. El Señor sí me dijo que ese no eras tú. Que me pusiera a alabar y a reprender. Y justo estaba terminando yo de alabar cuando entraste tú. Acto seguido de eso fue que nos abrazamos, le pedí perdón, ella me entendió y nos quedamos muy asombrados de lo que nos había pasado. ¿Cómo había podido entrar un espíritu para oprimirme y enceguecerme a ese grado de que yo quería acabar con el matrimonio por una razón tan absurda, tan estúpida? Y pues sí, por eso la palabra dice que ninguna maldición viene sin causa. Más o menos como unos 20 días antes o 15 días, yo me había acordado de una actriz porno y de una de sus películas y dije: bueno, ¿qué será de la vida de ella? Me puse a buscarla en internet, la encontré y me recreé un rato viéndome sus videos. Aparentemente ahí como que uno dice: no pasa nada, sí, y en ese momento no me pasó nada, porque Satanás así es como funciona. Nunca nos ataca en el mismo instante o al menos al día siguiente de que hicimos algo indebido, precisamente porque él ya sabe que le dejamos la puerta abierta y él no quiere que detectemos las cosas en las que fallamos y le producen a él una autoridad para poder seguir contando con esa puerta abierta. Y por esto es que 15 días después sucede un pequeño acontecimiento, sucede una activación espiritual de parte de Satanás y me logra oprimir. Además, que precisamente para esos días, para que mi ociosidad hubiera podido llegar a verme un video pornográfico, otra vez recrearme con eso, yo estaba realmente para esos días como algo blandito, con el tiempo de oración, de levantarme, de orar, de leer la palabra, yo lo estaba negociando. Entonces aquí sí hay algo evidente, hay algo que podemos nosotros darnos cuenta que sí tiene algo que produce el problema, y si nosotros solucionamos eso, yo creo que ahí es donde vamos a encontrar la libertad o la solución al problema.
Pero aquí también veamos que había una Pau parada en la brecha. Ella no andaba negociando su intimidad diaria. Por eso, cuando tuvo ese conflicto que la llevó a llorar, cuando la insulté, ella escuchó ambas voces. En una le dijo al Señor, pues dale a él lo que está pidiendo. Su orgullo, su carne reaccionó. Pero en la otra también entró la voz del Señor a decirle, a explicarle, no, ese no es él. Y dado que ella estaba tan cerca al Señor, pudo entender en el Espíritu cuál era la verdad aquí. Y se sometió al plan de Dios de empezar a alabar y a reprender. Y esas oraciones tuvieron el poder para romper esa opresión espiritual. Nos salvamos en ese instante porque al menos uno de los dos estaba mucho más parado que el otro. Así como ella fue de rápida para obedecer, asimismo Dios obró rápidamente a nuestro favor. Por eso es que la primera parte del video te estoy llevando a que revises, que estoy seguro que este problema que estás pasando en tu matrimonio empezó por un desorden espiritual con Dios. Y esto siempre se va a reflejar en la pareja. Bueno, pero también hay otros factores cuando hablé de que hay factores externos. Y este factor externo del que les quiero hablar viene de un problema doctrinal, enseñanzas de nuestras iglesias. Hay un orden de Dios que parece que lo tuviéramos por allí guardadito, camuflado, no muy visible. Y es que es primero Dios sobre todas las cosas, luego viene el matrimonio, la pareja, luego vienen los hijos y después sí viene el ministerio de la iglesia y el ministerio financiero. En muchos de estos matrimonios cristianos que estaban en el servicio de sus iglesias, logramos encontrar que estar tan ocupados en las actividades de su iglesia o por evitar problemas con sus pastores por un día que faltaban o llegaban tarde o no querían asistir a algún tipo de compromiso, se veían confrontadas a tener que negociar el tiempo de la pareja para cumplirle al ministerio en la iglesia. En muchos casos, ellas fueron convencidas de que en vez de quedarse en la casa con su esposo, cuidándolo, ayudándolo, compartiendo con él, era muchísimo más importante que asistir a la iglesia. Y es que ahí hay una verdad, ese no es el orden de Dios. Es fruto de la intimidad que tenga la pareja con Dios que va a dar un fruto en esos ministerios. Y ahí es donde está la confusión, porque es parte de la intimidad que tenga la pareja con Dios que le puede dar un fruto a la iglesia. No es del orden y la asistencia que las personas tengan en la iglesia que le van a dar un fruto al matrimonio. Y por eso estoy hablando de matrimonios cristianos. No estoy hablando de los matrimonios chuecos donde la una es cristiana y el otro es un esposo inconverso que no quiere ir a la iglesia. Yo estoy hablando donde hay un matrimonio que estamos ambos con Cristo y por alguna razón que ambos decidimos hoy no queremos asistir a la iglesia, o por alguna razón el uno está enfermo y el otro siente que tiene que ir y cumplir con su jornada en la iglesia, no lo haga así. La prelación es el cuidado de los esposos, no el ministerio. Pero el problema no solamente fue que estas personas por el servicio descuidaron a sus parejas. No, el problema mayor fue que por servir negociaron el tiempo de intimidad. Sentían que no necesitaban levantarse a orar, leer y a alabar a diario porque para eso ya le estaban sirviendo a Dios de otra manera. Es como que compensaban una cosa con la otra. Grave error. Y yo quiero que para sustentar lo siguiente que les voy a explicar, que tienen que revisar en sus vidas, vamos a revisar el siguiente versículo. Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es un cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Estamos hablando de matrimonios cristianos. Se supone que ambos cónyuges deben de estar sometidos a Cristo. Pero ahí también podemos evidenciar que cuando una mujer no se quiere someter a su esposo, es segurísimo que ese esposo tampoco está sometido a Cristo. Y también es evidente que la mujer que no está sometida a Cristo tampoco se va a poder someter a su esposo. Y el problema de someterse sigue siendo un reflejo de la mala intimidad que los cónyuges tienen diariamente con Dios. Y es por esto que yo también repito en muchos videos lo mismo. Y es que no hay nada de lógico en que una persona no pueda tener una intimidad diaria con Dios orando, leyendo y alabando todos los días 30 minutos, pero espera que le funcione con un hombre del mundo una buena relación 24 horas cuando él es caos y oscuridad. De ahí también viene el mismo problema, que el cónyuge que no le tenga temor a Dios para serle fiel, va a ser muy difícil que le pueda ser fiel a su pareja. Y siempre que nosotros veamos
notamos que hay problemas en los cónyuges, está el problema empezando en su intimidad. Por ejemplo, vamos a hablar de los casos donde mi esposo es un pastor. Cuando esos esposos pastores no están teniendo esa intimidad diaria con el Señor, como lo expliqué, en esa falta de intimidad diaria, esos pastores no van a poder discernir el trato que deben de tener con sus esposas. Va a ser muy común que ese tiempo que le pertenece al matrimonio, a la pareja, se lo van a quitar para empezar a darlo en servicio en su iglesia. Va a ser muy probable que en ese versículo que nos habla de que la mujer se debe someter a su marido, ellos lo van a usar más es para manipular y someter a su esposa a las malas, con críticas, con peleas, con juicios, una soberbia que los va a llevar a los malos tratos. En esa falta de intimidad, muchos empiezan a tratar a su esposa como si fuera otro discípulo. Otros caen en el problema de hacer mal uso de la provisión financiera que Dios está mandando al hogar a través de ellos. Ellos pierden de vista que son un proveedor que Dios está usando, que ellos son unos administradores, unos mayordomos para tomar esa bendición que Dios les está dando y compartirla con su esposa y los miembros de su familia. Vamos a poder identificar claramente que ellos no están teniendo una intimidad diaria con Dios porque fácilmente caen en una inmoralidad sexual. Empiezan con unas confianzas inadecuadas con las hermanas de su iglesia. Y otro factor muy predominante que también veo es que cuando su esposa cae en algún pecado de inmoralidad sexual, alguna falla grave, de parte de estos esposos que están en esa falta de intimidad, en vez de acudir a la oración y al ayuno para que su pareja se pueda arrepentir y sea limpiada de ese pecado, o sea, la manera en la que nos instruye la palabra a orar por los caídos, en vez de eso va a existir juicio y condenación, hasta el punto de lograr justificar el divorcio para poder quedar libre de casarse con otra persona. Y ahí está el problema de la intimidad espiritual. Un hombre que no tenga esa intimidad tampoco va a tener la capacidad de cubrir a su esposa como Dios quiere que lo hagamos. En esa falta de intimidad lo va a hacer de manera carnal, sometiéndola a la fuerza de la manera en la que ofende a Dios. Entonces, este problema del discernimiento que se ocasiona por la falta de intimidad nos produce que un hombre que es la cabeza del hogar esté toda loca. Y se remata el problema con que la mujer, que se supone es el cuello que la sostiene, tampoco está donde Dios la necesita. En otras palabras, es como que tenemos a un cónyuge cavando un hueco en el cementerio y al otro trayendo el matrimonio y enterrándolo. Cuando nosotros estamos desalineados con la voluntad de Dios en la obediencia, eso va a producir que esas promesas no se cumplan, como por ejemplo las más importantes para el matrimonio. Ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El problema aquí es que pues Dios ya no nos une, pero Dios sí mantiene unido lo que a Él está unido. No olvidemos que Jesús nos dice que no nos unamos en yugo desigual. O sea, es porque ya después de la caída de Adán y Eva, no es Dios quien nos une, sino que nosotros decidimos con quién unirnos. Pero sí se nos recuerda que Dios mantiene unido lo que a Él está unido. Y ahí es donde nosotros somos una sola carne, que lo podemos ser en el espíritu del mundo, donde está la división, o somos una carne en el espíritu de Dios, donde hay mansedumbre, donde hay sabiduría, amor, prudencia, y eso nos mantiene unidos a Él. Eso se va a reflejar que entonces lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pues los hombres que separan el matrimonio son los dos desobedientes que al no estar comprometidos con Él en esa intimidad van a hacer cosas abominables. Vamos a empezar primero a aborrecer la ley de Dios en el matrimonio, y eso es lo que produce ese divorcio que Dios aborrece. Dios aborrece que nosotros, pudiendo ser obedientes, elegimos hacer todo lo que a Dios le ofendía y ahora tenemos un matrimonio divorciado. Entonces ahí es cuando nos convertimos en los hombres que lo separan. Por eso cuando la palabra dice cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe, es porque Cristo está en medio de nosotros en una intimidad diaria. Él es el pegante que nos mantiene sujetos a Dios, y al estar unidos a Él, todo este combo de promesas para el matrimonio se cumple sin problema. Toda la palabra está conectada para que al cumplir esos versículos se produzca una bendición, se desaten promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente rompe ese yugo que Satanás está tratando de poner en nosotros para llevarnos a uno en contra del otro, y de esa forma nos va a separar. Hasta aquí te he explicado
lo que en teoría es el problema que está separando tu matrimonio. La primera parte que este video tiene que funcionar en tu mente es para que empieces a orar al Espíritu Santo para que te revele de todo lo que expliqué en que estás fallando, porque hasta que tú no organices ese problema espiritual no vamos a poder arreglar el problema terrenal. En el siguiente video voy a exponer los versículos que encontré de qué nos dice la palabra de cómo lidiar con un hermano que ha caído en pecado. Y de esa manera vamos nosotros a poder, con la ayuda de la palabra, saber qué hacer y también lo que a nosotros ya no nos compete o hasta dónde están los límites de lo que podemos hacer por el otro. Por favor, no te olvides de dejarme la pregunta que te hice respondida en los comentarios. Aquí puedes pedir una consejería por WhatsApp si la necesitas. Compartí este material para que nos ayudes a llegar a más matrimonios cristianos que están pasando por esta crisis. Dios te bendiga.